regresando a la ilustración de la flecha, necesitamos ir trabajando sobre ella para obtener esa caña que esté perfectamente recta para que pueda viajar bien. Y en ocasiones la materia prima que tenemos no va a estar de acuerdo a lo que queremos y necesitamos mucho trabajo. Bueno, igual con nuestros hijos, necesitamos estar moldeando ese carácter que queremos formar en ellos. En ocasiones vemos esa naturaleza que viene y que puede traer mentira o desobediencia, y ese es el papel que tenemos como padres. Acuérdate, los dones en nuestros hijos van a ser diferentes quizá a los dones que tenemos cada uno del papá o la mamá, y necesitamos buscar mentores que nos ayuden a desarrollar esos dones, pero el carácter, ahí somos los mentores, el papá y la mamá, y necesitamos trabajar en el carácter de nuestros hijos. No siempre van a estar de acuerdo con la manera en que estamos aplicando esta lija sobre sus vidas, pero es necesario. El carácter es enseñarles a los hijos a tener control sobre el egoísmo natural que nos quiere dominar a todos los humanos. Cuando disciplinamos a nuestros hijos es como esta lija, que estamos moldeando su carácter, enderezándolo. Y entonces por eso aplicar esa disciplina con amor en el momento adecuado, en la dosis adecuada. Sí. Enseñar carácter a nuestros hijos es también enseñarles a dominar su naturaleza, pues no quiero decir salvaje, pero sus deseos naturales, sus impulsos, enseñarles a tener dominio propio. También es enseñarles a amar al otro sobre ellos mismos. Eso también es pulir y darles carácter. O tener buenos hábitos, ¿no? Como la perseverancia, la disciplina, la constancia. Todo eso es darles carácter. No te rindas en tus hijos en esos aspectos. Quizá hay alguno que se le da más fácil esas relaciones o esa perseverancia, pero hay otro que quizá no, pero necesitas trabajar sobre cada uno de ellos. No te rindas. Acuérdate, en las debilidades, hablando de dones y talentos, no invertimos en sus debilidades, sino en sus fortalezas. Pero en el carácter necesitamos invertir en todo el carácter como uno. A pesar de que parezca que no nació con nada de eso, necesitamos formarlos en ello. Sí. Es papel de los papás también enseñarles a esperar la gratificación, a que no busquen una gratificación inmediata. Cuando un niño o una niña saben esperar, bueno, es algo que les va a servir para toda la vida. También, por ejemplo, enseñarles a honrar a sus autoridades, a obedecer, eso es carácter y es algo que los va a acompañar hasta que mueran. Es algo que los va a bendecir. El sometimiento a Dios es parte del carácter, saber que hay un Dios creador a quien dar cuentas de nuestras vidas y que no nos mandamos solos, es parte de la formación de su personalidad. Podemos englobar el carácter que queremos formar en nuestros hijos en 3 aspectos, lo que sería la integridad, la obediencia y el amor. La integridad habla acerca de esos valores, de esa moral que necesitamos permear en nuestra propia vida, hacia la vida de nuestros hijos, que debemos de poner y fomentar en nuestro hogar. Ellos tienen que crecer como hombres y mujeres con integridad, honestos, que no importa los vientos que hay en el mundo, las influencias, lo común, ellos caminen de una manera recta de acuerdo a lo que fueron enseñados. Otro aspecto es la obediencia. La obediencia no es, decíamos, un talento, es una decisión. Obedecer, someterse a las autoridades, que eso comienza en casa. La obediencia en casa hacia sus obligaciones, hacia sus responsabilidades, hacia los que los papás los estén guiando. Y eso es una cosa que se va aprendiendo. De repente parece que se pierde en un momento de la vida y se vuelve a recuperar, hablando de la adolescencia, y van caminando. Y el tercer área o aspecto es el amor, que habla de las relaciones. El amor a ellos mismos, el amor a otros, y lo más importante es el amor a Dios. Eso está en la parte del carácter. La meta de nosotros como padres es ayudar a nuestros hijos a que tengan un carácter superior, un carácter como Cristo, que es el ejemplo de la persona con el mejor carácter del mundo, el más humilde, el más compasivo, el que ama la justicia, el que lucha por los más necesitados. Y esa es nuestra meta como padres, pero pues no es algo tan fácil. Nosotros nos estamos reproduciendo en nuestros hijos. Y no vamos a reproducir esos dones porque en ocasiones son diferentes a lo de nuestros hijos, pero lo que definitivamente vas a reproducir es el carácter. El carácter que tú tienes como papá es el carácter que tú vas a haber formado en tu hijo. Entonces, déjame voltearlo un poquito más. Aquí queremos crear el carácter de Cristo en la vida de nuestros hijos.
necesitamos comenzar creando el carácter de Cristo en nuestra propia vida. Lo que nosotros vamos a reproducir en nuestros hijos es nuestro carácter, tu integridad, tu obediencia y tu amor. Y eso lo vas a permear a tus hijos lo van a mamar de ti, lo van a aprender y eso es lo que vas a ver reflejado en ellos. Hay veces que hemos oído esta frase, que el espejo más fidedigno de nosotros como padres son nuestros hijos. Y si tú en tus hijos de repente ves algo ahí, te tienes que preguntar, ¿seré yo el que estoy reflejando esto en la vida de mis hijos? Y esto no es en el área de los talentos, pero en el carácter. Me estoy reflejando y lo que veo me gusta, me agrada, le agrada a Dios. Son buenas preguntas para hacerte. Decíamos que no es fácil crear en nuestros hijos, o promover que nuestros hijos tengan el carácter del hombre perfecto que es Cristo. Pero para hacerlo se necesita tener una relación personal con el que tiene ese carácter. Y como Dios es el más interesado en moldear en nosotros, tanto como en nuestros hijos, un carácter bueno, Él nos ha dado un ayudador, que es el Espíritu de Dios mismo en nosotros, y nosotros tan solo recurrimos a Él y pedimos ayuda. Y Él nos va a ir ayudando, nos va moldeando. No siempre Dios está interesado en nuestra comodidad, en que estemos felices y que estemos tranquilos, pero está más interesado en formar este carácter, aunque a veces tengamos que estar incómodos. Déjame retomar un poquito eso. Nosotros como papás, nuestra meta no debe de ser la comodidad de nuestros hijos, debe de ser el carácter de nuestros hijos. Y entonces van a estar cómodos a lo largo. Entonces su carácter los va a cuidar, los va a llevar hacia momentos de paz y de tranquilidad. Pero en ocasiones hay pruebas en su vida que ellos mismos se la buscan, hay consecuencias en su vida y que necesitamos dejar que ellos las sufran. Hay disciplina que viene de parte de la autoridad en su vida, que somos los padres. Y todo eso en ocasiones te puede tocar el corazón porque tú quieres el bienestar y anhelas una tranquilidad para tus hijos. Pero recuerda, lo más importante es el carácter en sus vidas. Y si para eso es necesario que sufran consecuencias, si para eso es necesario que tener que decir no, muchas veces tenemos que decir no, hijo, esto no, porque es mejor para tu carácter que para tu comodidad o tu bienestar. Y entonces ahí es donde tenemos que tener visión. ¿Qué es lo que estamos sembrando? ¿Qué es lo que estamos moldeando poco a poco? Y es algo de cada día, no es algo que nada más en un día a la semana trabajamos, una vez al año trabajamos, es algo que se siembra todos los días. Pero el carácter es un estabilizador de estos talentos. Y cuando están bien alineadas las dos cosas, los dones que tienen, los regalos con los que ya vienen, y un carácter firme, un carácter bueno, la verdad que tenemos flechas preciosas. Vamos a un corte y vamos a regresar a concluir este tema. Qué bueno que nuevamente te acercas a este espacio aquí en Familias Fuertes. Familias Extraordinarias. Estamos en este bloque de SOS, auxilio, soy padre, necesito toda la ayuda que pueda obtener. La paternidad es algo grandioso, es una herencia, es una bendición de parte de Dios cuando podemos tener a nuestro bebé y de repente nos damos cuenta de la gran responsabilidad que tenemos en nuestros brazos conforme va creciendo y se va complicando un poquito la paternidad. Y lo que hemos estado hablando es que necesitamos ser intencionales en nuestra labor de ser padres. En programas pasados hemos estado hablando acerca de la hechura de nuestros hijos, cómo ya vienen equipados con dones y talentos maravillosos que tenemos que descubrir, que tenemos que hacerles a ellos notar, que tenemos que invertir en ellos para que crezcan y sean pulidos, y que tenemos que lanzar y proyectar para que sean utilizados para beneficio de la sociedad. Hombres y mujeres productivos que impacten a la sociedad, lo que queremos de nuestros hijos. Y entonces vamos descubriendo esos dones, esos talentos y los vamos haciendo brillar, los vamos haciendo crecer en humildad y en buen balance, poniéndolo al servicio de otros. Pero quizás has visto algún artista que canta y que cuando canta
¿no? Las nubes bajan y hasta se nos salen las lagrimitas y de repente desaparece este artista porque tuvo algún problema en su moralidad o en su integridad o abusó de sustancias y decimos, qué lástima. ¿Qué pasó con este talento? ¿No? O qué tal una persona que tiene don para planeación, para estructura, para cambiar una ciudad y de repente está en un papel de político, pero es corrupto o miente o es una persona avara y de repente entonces no tiene una gran proyección como político en la sociedad y no hace grandes cambios. ¿Qué pasó? ¿No que tenía grandes dones y talentos? Y a lo mejor se le invirtió en esos dones, tuvo los mejores mentores y se le invirtió recursos y tiempos, pero esos dones no fueron sostenidos a largo plazo. Y es lo que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar acerca de la relación que tienen los dones con el carácter en la vida de nuestros hijos y cómo tenemos que intervenir en desarrollar sus dones, pero también en moldear su carácter. Se necesita un balance perfecto para que estas dos, los dones y el carácter, funcionen para proyectarse a algo grande. Entonces no te pierdas este programa porque vamos a comenzar con este tema. La flecha está compuesta de una caña que debe estar perfectamente recta para poder viajar correctamente hacia su propósito y de un estabilizador que le va a permitir viajar en ese transcurso hacia el blanco correctamente. Así también nuestros hijos, Caro, están formados de dones, talentos y de carácter, en una combinación, en un equilibrio. Los dones son esa hechura que ellos tienen, que los padres tienen que descubrir y pulirlos y desarrollarlos en ellos. Pero el carácter es algo que tenemos que enseñar, moldear en nuestros hijos. El carácter es aprendido. Lo aprendemos de los padres, como ellos nos van enseñando, lo aprendemos de la familia en general y de la sociedad, pero también aprendemos carácter por los problemas de la vida, por las situaciones con las que nos vamos enfrentando. John Maxwell dice que los talentos, los dones son un regalo, pero el carácter es una decisión. Y por ejemplo, la frase muy famosa de Jesucristo que dice que por los frutos los vamos a conocer, la pregunta que yo te hago es, ¿y los frutos se refiere a los dones o al carácter? ¿O será quizá a la combinación de ambos? Vamos a analizar en las siguientes escenas cómo manejan estos hijos sus dones y su carácter. ¿Viste este jovencito tan bueno para el básquetbol? Y metía canasta cada vez. Y sin embargo, cuando llegó la oportunidad, él fue compasivo con este niño más pequeño, fue paciente con él y no fue egoísta de su don, hasta empezó a compartir su don. Todo esto es un rasgo de carácter y es digno de admirar. Ahora quiero que vengas a ver otro ejemplo. Oye, tú sabes mucho inglés, ¿verdad? Contesta este examen que nos hemos robado. Para que lo copiemos y nos vaya bien. No, eso no está bien. Sí, no No, ahora que hacemos, tendremos que estudiar. pude. Sí, ni modo. Aquí el rasgo que estamos viendo del carácter es la integridad, la honestidad. Y entonces vemos una buena mancuerna en esta muchachita con una gran inteligencia y habilidad para el inglés, pero que lo acompañó con esta integridad. Y la integridad es querer agradar primero a Dios más que a los otros o nuestros propios intereses. Y cuando caminamos así, nuestro don va a ser sustentado y vamos a ir hacia adelante. Vamos a ver otro ejemplo del carácter y los dones.
Este joven talentoso para la música demostró un carácter cuando siguió perseverando. Ya había encontrado un momento de fracaso o posible fracaso y sin embargo se mantuvo firme y persistió. La persistencia es importantísima como acompañante de nuestros talentos. Es con la perseverancia ante los fracasos o a los tiempos difíciles de volverte a mantener en pie y seguir adelante que nuestros talentos pueden florecer. Y, por ejemplo, esos rasgos de obediencia, podemos decir, es que no salió con el don de la obediencia. No, la obediencia está en la parte del carácter. Hay que enseñarla, se tiene que aprender y tienen que decidir. Ya caminar quisiéramos en ella. que los hijos vinieran con un talento así que diga obediente. Este niño ya nació obediente, pero no, es algo que se tiene que ir forjando. Por ejemplo, el dominio propio está en el área del carácter. El amor hacia otros está en el área del carácter. La capacidad para relacionarse sanamente con otros, ¿no? Es un talento, aunque hay rasgos que pueden ayudar a alguien a relacionarse, pero está en la parte del carácter. Los valores, la moral, la integridad, está en la parte del carácter y hay que enseñarlo. El ser honesto definitivamente es parte del carácter. El temor a Dios, el temor de Dios está en la parte del carácter. Y es necesario que nosotros intervengamos en la vida de nuestros hijos, enseñándoles, desarrollando, moldeando este carácter, y entonces los dones van a poder brillar a todo lo que dan. Y como padres, se nos voltea para nosotros. Si yo tengo un buen carácter, puedo moldearlo para mi hijo. Vamos a un corte y regresamos ahondando más del tema. Mi persona favorita de toda la vida es Jesucristo. Y mira, sí admiro sus talentos. Tiene el don y el talento de la creación y, bueno, talentos maravillosísimos. Pero su carácter, me encanta su carácter. Él es el ejemplo de integridad, el ejemplo de obediencia máxima y del amor más supremo que hay. Ese debe de ser nuestra meta. Y sé que estamos lejos, pero tenemos una ayuda para poder lograrlo. El mismo Dios que está interesado en que tengamos ese carácter. El amor, la integridad y la obediencia deben de gobernar los dones. Y es lo que tenemos que sembrar en la vida de nuestros hijos. Ahora, normalmente en la vida lo que tú vas a ver es que se premian más los dones, se aplauden más los dones. Diplomas para los que son talentosos. Hay becas para los dones. ¿Tú alguna vez has encontrado una beca por el carácter? ¿Verdad que no? Es normalmente los dones los que se premian, los que se aplauden, y entonces muchas veces nos podemos confundir, pero como padres necesitamos estar firmes en la vida de nuestros hijos. Vamos a ver este video porque nos gustaría ver más ocasiones como la que muestra. Mariana, felicidades. Este reconocimiento es por nunca haber copiado en ninguna materia. Martín, este reconocimiento es por respetar a tus maestros en todo momento. Alberto, por mostrar amor y ser siempre un compañero fiel. Beatriz, este reconocimiento es por ser íntegra, aun cuando nadie te veía. Hasta nos da risa porque no es algo que se vea comúnmente, ¿verdad? Pero qué rico sería que se aplaudiera los dones de carácter que requirieron esfuerzo. Normalmente no lo vemos en las escuelas, en las universidades, pero en tu casa puedes premiar ese carácter. Los dones hay que aplaudirlos, hay que agradecerlos, hay que pulirlos, celebrarlos, ¿verdad? Festejarlos, agradecerlos, pero el carácter lo podemos premiar porque ese es un esfuerzo personal. Si hubo algo detrás de ese niño o esa niña para tener esa integridad, ese carácter. Mira, una persona con mucho talento, pero con un talento no domado, ese mismo don lo puede destruir. Y lo vemos muchas veces en la historia. El mismo talento que le podría llevar al éxito, lo destruyó porque no tuvo un carácter que lo sostuviera. Eso no queremos que nos pase a nosotros. El camino al éxito no es tanto de conocimiento e intelecto. Tiene que ver más con el comportamiento, con el carácter. Esa integridad, amor y obediencia. Y eso es lo que tenemos que buscar en la vida de nuestros hijos. Muchas veces, Caro, hay mucha confusión porque pensamos que lo que hacemos dicta lo que somos. Y debe de ser al revés. Lo que somos
debe de dictar lo que hacemos. El hacer son esos dones, esos talentos, esas destrezas, es lo que hacemos, pero eso no dicta quiénes somos. Primero somos, que esa es la parte del carácter, primero somos hijos, primero vivimos en amor, en obediencia, en sujeción, y eso es lo que somos, y entonces eso dicta lo que nosotros vamos a hacer y va a sostener lo que hacemos y cómo echamos adelante esos dones. Sí, es una plataforma, lo que somos es una plataforma, nuestro carácter, para que entonces brillen nuestros talentos y sirvan para algo. Moldea el carácter en tus hijos. Primero dedícate a formarlo en ti mismo, en el matrimonio, en poner esos valores en la familia, y entonces solito eso se va a ir permeando hacia los hijos en esta parte tan importante del carácter. Acompáñanos para ir concluyendo este tema. En ocasiones los papás pueden estar preocupados de la reputación de sus hijos y quieren cuidar su reputación. Mira, si tú siembras en el carácter de tu hijo, la reputación de tu hijo se va a cuidar solita. Necesitamos sembrar continuamente en el carácter y eso va a sostener los dones. Ahora, déjame concluir hablándote de una tercera parte, que es la visión, y lo podría yo referir como la punta. En la punta de la flecha es muy especial de acuerdo al propósito que está diseñada la flecha, si es para cazar o para un blanco o para encender fuego. Y así nuestros hijos tienen un propósito y los papás somos claves para darles visión hacia dónde van, según los dones y talentos que ellos tienen, acompañados del carácter que hemos moldeado en ellos en el tiempo que hemos tenido influencia en la casa, disciplinándolos, guiándolos, exhortándolos, pero tenemos que sembrar visión para sus vidas. Qué importante es esto de la visión. Cada hijo tiene un blanco esperándoles. Mira, a veces los padres no podemos ver cuál es ese blanco, no lo vemos claramente, no siempre sabemos, pero podemos sembrarles la idea de que hay algo para ellos, hay buenas obras esperándoles para que caminen en ellas. Leía yo recientemente acerca de un estudio que se hizo con muchos niños pequeños. Se les preguntó qué futuro veían para ellos, y algunos lo dibujaron, algunos escribieron unas cuantas palabras, y algunos no tenían ni idea de qué venía para ellos en el futuro, en los próximos 3 años, en los 5 años, no tenían ni idea qué iba a pasar dentro de 10 años. Otros tenían muy claro el caminito que pensaban que iban a seguir. Y se contactó a estos niños que fueron investigados como unos 10 años después. Y curiosamente, Alberto y amigos, se notó que los niños que habían tenido claro que tenían un futuro, que había una misión para ellos más adelante, se habían metido en menos problemas, habían continuado sus estudios, normalmente estaban teniendo vidas más productivas. Y la mayoría de los otros niños que no habían tenido claro que había algo más para ellos, pues sus vidas estaban mucho más desorganizadas, muchos habían dejado las escuelas y los trabajos, porque esto nos indica de cómo, mira, no necesariamente el hijo que dice yo voy a ser astronauta va a llegar a ser un astronauta, pero por lo menos tiene una meta adelante y tiene un por qué seguir caminando, porque la vida nos va mostrando diferentes problemas. Pero si tú tienes una meta adelante, dices, pues con permiso, la voy a lograr. Tenemos que enseñar a nuestros hijos que Dios ha preparado ya buenas obras delante de ellos para que ellos caminen en ellas. Un joven que se sabe con propósito, que tiene visión, va a ser un joven motivado. Y entonces va a estudiar mejor o va a hacer ejercicio, va a desarrollar sus talentos cada vez mejor. Y esa es la labor de padres, que tenemos una gran aventura descubriendo sus dones, formando su carácter y levantando la vista de nuestros hijos para que vean en la visión el propósito hacia dónde van. Sí, que sepan que hay algo bueno para ellos más adelante. Yo te invito a que nos contactes en nuestros medios de comunicación porque queremos escuchar de ti. Y pues estamos contentos aprendiendo de este tema. Tenemos más adelante acerca de SOS Auxilio Soy Padre. Vamos a aprender juntos más acerca de la paternidad. No te lo pierdas.